dentro de esta parte 3 del programa y vamos a adentrarnos en la unidad 6, en la que vamos a abordar estos procesos de cambio e integración macrorregional en el ámbito del noroeste argentino, en un ámbito especial dentro del ámbito valliserrano del noroeste argentino. Lo que vamos a abordar específicamente es el fenómeno Aguada y su definición, cuáles son sus registros materiales. Vamos a ver las diferencias regionales que exhibe su alfarería específicamente. Esto lo vamos a ver grabado, van a ser 2 videos. Y la tercera parte, digamos, de este teórico va a ser en la copresencialidad extraña que nos toca, que es la virtualidad, pero por lo menos nos vamos a ver las caras y ahí vamos a poder abordar específicamente 3 contextos, 3 casos de estudios que ustedes tienen para trabajar dentro del programa de la materia, y por supuesto también vamos a usar ese espacio para aclarar dudas, para conversar respecto de estas 2 primeras partes del teórico y del fenómeno Aguada que vamos a empezar a definir. Así que arrancamos, me voy a ocultar para no verme, y seguimos. Bueno, les decía, vamos a abordar específicamente el caso del periodo medio. Acá les pongo para que vean, ustedes yo sé que con Valeria vieron el tema de las periodizaciones, de cómo se han ido construyendo las periodizaciones dentro de la historia de nuestro noroeste argentino, de las investigaciones del noroeste argentino, así que supongo que este cuadro no les va a llamar la atención. Acá van a reconocer distintas formas de organizar el pasado prehispánico del NOA, abordada y construida a partir de las investigaciones de distintos autores. Yo acá les señalé específicamente el momento que vamos a abordar hoy, que es específicamente el momento del periodo medio. Acá me interesa solamente que vean lo siguiente. A ver si esto funciona aquí. Entonces, vamos a abordar el periodo medio, que tiene un correlato material muy concreto, que es este fenómeno Aguada que vamos a abordar. Lo que me interesa que vean es que en simultáneo, más allá del lapso que acá está, el lapso temporal que acá está acotado entre el 600 y el 900 más o menos, que vamos a ver que se ha ido redefiniendo, lo que me interesa es que vean que funciona como una isla, digamos, vinculada específicamente a Aguada, y que en simultáneo, en este mismo momento, hay otras formas materiales, otras sociedades, digamos, que están produciendo alfarería específicamente, de forma diferente, y que continúan su desarrollo en forma contemporánea en distintos lugares del noroeste argentino. Nosotros vamos a poner la lupa específicamente acá, para ver de qué se trata este fenómeno Aguada. Aquí. Bueno, entonces, vamos a abordar este teórico centrándonos en un sector del noroeste argentino. No vamos a trabajar en todo el noroeste argentino, sino en el sector meridional, porque este fenómeno Aguada se restringe específicamente a ciertas áreas del noroeste argentino, específicamente al norte y centro de La Rioja, norte de San Juan y el sur de la provincia de Catamarca, y el este, sur, centro y este de la provincia de Catamarca. Como todas las categorías que los arqueólogos utilizamos, el concepto de Aguada y de las sociedades que engloba es resultado de una larga trayectoria de investigaciones, que por supuesto se enmarca en los vaivenes teóricos, los vaivenes académicos y políticos del desarrollo de nuestra disciplina, y que como toda construcción histórica, los conceptos, las ideas de Aguada responden a distintas interpretaciones de los datos empíricos, que por supuesto están en permanente construcción, y que han ido variando a lo largo del tiempo, vinculado con los intereses, con el contexto de construcción del conocimiento por el que ha atravesado nuestro país y nuestra disciplina en particular. Entonces, en términos generales podemos ver que a lo largo de este tiempo se han ido reformulando hasta hoy distintas cuestiones vinculadas con Aguada. Por un lado, las categorías para encuadrar este fenómeno. Se habla de estilo, se habla de cultura, de tradición, de periodo.
También se reformuló su escala espacial, su alcance espacial y temporal, y su dimensión social. Respecto de lo primero, de cómo encuadrarlo, inicialmente se hablaba de periodo medio. Rex González sostenía que se podía hablar de un periodo medio que definiera lo que estaba ocurriendo en este sector específico del noroeste argentino, pero como estaba ausente la materialidad vinculada con Aguada de ciertos sectores del noroeste argentino, él prefería quedarse con esa etiqueta de periodo medio y no utilizar la de integración regional, que es la que postulan Núñez Regueiro, Tartús y Pérez Goyán. Que lo que retoman, digamos, lo que rescatan de este momento, y por eso le colocan este rótulo, es que es evidente que hay una variabilidad regional de la materialidad aguada, pero al mismo tiempo hay una homogeneidad, un manejo de ciertos recursos simbólicos, cierto discurso visual que es compartido y que está evidenciando un momento de unificación de la esfera social e ideológica, que es común a todos los ámbitos donde se recupera material aguado. Sin embargo, es cierto, hay una falta de homogeneidad y una ausencia de material aguada en áreas muy significativas del noroeste argentino. Y a veces tampoco se observa, depende de dónde uno ponga la lupa, una diferenciación muy tajante respecto de los grupos o procesos sociales que estaban ocurriendo y previamente en ese lugar. Entonces algunos autores, entre ellos Scatolin, ustedes tienen el texto de Scatolin del 2015 que han trabajado para el formativo, así que les va a servir como herramienta para pensar el fenómeno Aguada. Ella sostiene que es discutible su condición de período y que en algún punto podría ser incluido dentro de este gran rótulo de formativo. Lo que está cuestionando Scatolin específicamente es esta idea de que detrás del fenómeno Aguada hay una manifestación de una singularidad cultural y un motor de cambio en otras esferas, en la esfera social, en la esfera religiosa, y que esto ocurre en ciertos valles, mientras que en otros valles las cosas parecen seguir del mismo modo, siguen siendo formativas, dice ella en 1000 comillas, y eso es lo que está cuestionando. En términos generales podemos decir que a partir del 700 de la era comienza a registrarse en este sector del noroeste argentino, en el sector meridional del noroeste argentino, se registran formas novedosas de organización social que hunden sus raíces en el formativo y expresan la interacción entre estas comunidades que tienen historias que son propias, pero que a la vez son transformadas, resultan transformadas en esa interacción. Eso es lo que definiría esta idea de integración regional, que podemos seguir considerando, teniendo en cuenta que estamos hablando de un sector acotado del noroeste argentino, que de ninguna manera puede extrapolarse. ¿Qué pasa con la escala espacial? Bueno, en términos generales, yo insisto mucho con esto, dentro de este sector meridional del NOA, tiene una gran dispersión geográfica. Fundamentalmente está ocupando los actuales territorios, como les dije, del centro, sur y este de la provincia de Catamarca, el centro y norte de la provincia de La Rioja y el norte de la provincia de San Juan. Pero está ausente en áreas muy significativas como los valles de Santa María, o el Valle del Cajón, el Valle de Tafí, etc. Entonces, esto no puede ser ignorado. Acá les presento un grabado en el sector, el grabado que se registra en la Quebrada del Toro es el registro más septentrional de algún material ligado con la iconografía o el discurso visual aguada. Es un bloque grabado completamente ubicuo, digamos, no abundan para nada, pero bueno, es el registro que se considera más septentrional de la expansión, digamos, de evidencias de circulación del discurso visual aguado. De todas maneras, podemos decir que para este momento distintas poblaciones ocuparon y habitaron, transformaron distintos ámbitos de este sector meridional del NOA, articulando distintos ambientes, distintos paisajes,
en los que ya han visto con Valeria, estaban disponibles distintos tipos de recursos, y estos ambientes integran zonas muy, muy húmedas y zonas muy secas. Abarcan tierras bajas, intermedias y altas. ¿Qué pasa con la escala temporal? Bueno, respecto de la escala temporal, recuerden el cuadrito que inicialmente les mostré. Allí acotaban la expansión, el fenómeno Aguada, entre el 600 y el 850-900. Bueno, Inés Gordillo, una arqueóloga que trabaja inició, digamos, sus tareas trabajando en un sitio típico, es como el sitio Aguada, que es la Rinconada o Iglesia de los Indios, se ocupó de evaluar todos los fechados que se tenían de materiales, de contextos con materiales Aguada. Entonces, lo que hizo fue evaluar qué es lo que estaban fechando, las asociaciones entre muestra y evento, si tenían errores esas asociaciones, si algunas eran más confiables que otras, se quedó con las más confiables, las recalibró, y lo que obtuvo es un corrimiento, en términos generales, sin ahondar demasiado en esto, un corrimiento de los fechados hacia atrás, digamos, hacia el periodo tardío, digamos. Lo que ella registra, y acá yo se los marco en ese cuadrado rojo, es que los contextos con materiales Aguada empiezan a detectarse a partir del 600, 650 de la era, y persisten en algunos lugares aún bien entrado el 1300 de la era, solapándose en esos lugares con el denominado periodo de desarrollos regionales o periodo tardío. Eso ocurre específicamente, fíjense, en la zona de La Rioja. Esta zona, la Cuestecilla, Vinchina, es el norte de La Rioja, en el Valle Central de Catamarca y en Ambato, hacia el 1200, se empieza a dejar de registrar material Aguada. Bueno, lo que vemos básicamente es que hay mucha variedad, pero lo que ocurre es que esto se extiende en el tiempo. Ya no se acaban los contextos vinculados con Aguada en el 900, sino que se corren mucho más allá en el tiempo, solapándose con lo que denominamos periodo tardío o de desarrollos regionales. Eso obligó a repensar estos fechados, estas periodizaciones, y entonces ubica el inicio en algún momento posterior al 600 y un final que ronda el 1300. Bueno, pero en términos generales, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Aguada? Los registros regionales en este ámbito meridional del NOA y locales sugieren que para estos momentos, es decir, a partir del 600 de la era, se registra un incremento en la demografía de la zona, de estas zonas donde se documenta material Aguada. Esto está evidenciado por un incremento de la densidad de sitios ocupados, sitios habitados. También lo que se registra es un patrón de instalación que es un poco más complejo y heterogéneo. Los objetos ligados a Aguada están ligados a un artesanado que empieza a especializarse en la producción de ciertos tipos de objetos, a combinar ciertas técnicas, a dominar ciertos conocimientos muy específicos que están ligados a esta producción de objetos, fundamentalmente de metales, de cierta iconografía cerámica. Hay quienes dominan esa iconografía cerámica y esas formas que son muy, muy especiales, muy particulares, muy distintivas de este momento. También se observa que hay una combinación de nuevas técnicas y de materiales constructivos
que se observa no solo en los sitios de vivienda, sino también en los sitios con arquitectura pública, que su registro se exponencia en este momento. Hay un despunte de esta arqueología pública. Y lo que se documenta en distintos soportes es una iconografía, un discurso visual, una temática que está centrada en las imágenes del felino, vinculado con la humanidad de formas muy diversas. Y también la combinación de partes de animales o personajes humanos que se mezclan generando figuras fantásticas. En general, este discurso se registra en todas las áreas, de formas diversas, pero en todas las áreas donde se documenta material Aguada, en distintos materiales y en estos distintos lugares, y está vinculado en general con el ámbito ritual o mítico, aluden a esa esfera. Respecto de la forma de organización sociopolítica, aún genera mucha controversia. Esto vamos a trabajarlo específicamente en el práctico que tengamos el 20, solo como avance les comento que hay ciertos investigadores que sostienen que hay suficientes elementos en Aguada para pensar en la emergencia de señoríos o jefaturas, de una jerarquización social y política hereditaria. Hay otros, sin embargo, que con la misma evidencia sostienen que en realidad estamos ante una sociedad que es compleja, efectivamente, y heterogénea, pero sin jerarquías institucionalizadas. Esto lo vamos a ver en profundidad en el práctico, pero ténganlo presente cuando sigamos avanzando en este teórico. Entonces, en términos generales de esto va el debate actual, y estos son los registros, la síntesis de los registros que tenemos a nivel regional y local. En algunos lugares de este sector meridional hay una ruptura, una discontinuidad respecto de los modos de vida que anteriores a Aguada. En otros, no. O sea, esto también es algo que tienen que tener en cuenta, que hay mucha variedad, mucha diversidad, según las historias particulares de las zonas donde se registra material Aguada. Entonces, más allá de estas variedades, de estas diversas aristas que tiene este fenómeno Aguada, lo cierto es que la expresión más ampliamente conocida es este discurso visual, que es tan particular y tan distintivo respecto de otros discursos visuales, de los discursos visuales formativos, de los estilos cerámicos formativos, y que está anclada en esa iconografía muy potente, ligada específicamente a una temática que es exclusiva de Aguada, podríamos decir, y que se rastrea en distintos soportes materiales móviles, cerámica, instrumentos de hueso, madera, metal, un tejido, y fijos, el arte rupestre, y veremos alguna otra cosa más. Vamos a adentrarnos un poquito en este discurso visual. ¿En qué consiste el discurso visual Aguada? En términos generales, lo que observamos es que están apelando para construir sus imágenes a referentes del mundo natural, humanos y animales, donde predomina mucho, es muy, muy central la imagen del felino, y la creación de estas figuras compuestas que yo les decía, de estas mezclas para generar figuraciones fantásticas, serpientes con manchas del felino y fauces felínicas, sapos con fauces felínicas en las extremidades, o bueno, diversidad de situaciones, aves con manchas, aves con fauces. Esa combinación es muy característica, y siempre el elemento más utilizado en la combinación es justamente el felino. No se registran ningún elemento que pueda ligar, por lo menos esto es lo que se creía tradicionalmente, después veremos si lo seguimos sosteniendo,
escenas o imágenes que remitan a lo cotidiano, a las actividades cotidianas, ni objetos vinculados con esa producción cotidiana. En general, siempre se interpretó este discurso visual aguada como vinculado, como forma de expresión de prácticas rituales o relatos míticos, narraciones vinculadas con lo mítico y lo ritual. Vamos a repasar algunos de los soportes expresivos móviles. Bueno, madera, no son grandes cantidades de materiales, de objetos de madera, pero hay, y son bien interesantes. Acá tenemos de fondo un vaso en madera con un felino tallado y con sus manchas, con incrustaciones de minerales. Lo que vemos aquí es una tableta de rapé, que habrán visto, sé que vieron con Valeria el tema, la importancia del Sevil como producto alucinógeno, como sustancia psicoactiva que fue consumida, muy consumida en este momento y muy utilizada. El Sevil se recupera, se registra, crece en la zona de las Yungas, en el este de Catamarca. Es muy, muy abundante allí, pero las redes amplias de interacción permitieron que circulara en otros ámbitos. Acá lo que vemos son tabletas para consumir alucinógeno. Acá lo que me interesa que miren acá, esta tableta creo que es si no me falla la memoria, está expuesta en el Museo Etnográfico, una pena que no podamos ir, pero si en algún momento podemos volver, sería lindo que fueran a ver estos objetos, porque no es lo mismo verlos en la pantalla que por lo menos verlos atrás de una vitrina. Lo interesante de esto es que vemos de perfil, si miramos el objeto de perfil, vemos claramente la representación de un felino con sus fauces y demás. Ahora, esa misma imagen la miramos en otro sentido, la miramos de arriba, y lo que vemos es un rostro humano. Este es otro mecanismo de construir imágenes compuestas, de combinar la humanidad con lo felínico. Se denominan imágenes anatrópicas, pero básicamente lo que permiten es esconder sutilmente imágenes en función del sentido o la orientación del objeto. Entonces, uno lo detecta si conoce el código. Bueno, el tejido, el único tejido documentado hasta el momento con iconografía aguada está en San Pedro de Atacama. Por supuesto que en el NOA no se han conservado, pero allí sí, y está expuesto en el Museo de San Pedro de Atacama. Es un textil, es una vestimenta, donde se despliegan diseños que son claramente estilo aguada, un felino de perfil con sus manchas, que fue recuperado en un contexto funerario. Lo interesante, bueno, la técnica del diseño está generada por teñido, como si fuera una especie de batik o de reserva de sectores para poder hacer emerger el diseño. Lo interesante es dónde aparece. Aparece lejos. San Pedro de Atacama, estamos hablando de Chile, lo mismo que, no se los comenté, pero hay cantidad de tabletas de rapé aguada que también se documentan en enterratorios de San Pedro de Atacama. Esto simplemente para tener en cuenta que la circulación de estas ideas, de estas imágenes, es muy amplia. Es muy amplia. Y las redes de relaciones, de interacciones, son muy amplias y sostenidas en el tiempo. Bueno, artefactos de piedra, vasos, mortero. Acá, en este caso, tenemos otro caso de una figura anatrópica, como les mostraba en las tabletas. Acá, de perfil, tenemos otra vez el felino, dos felinos en realidad, con sus fauces. Ahora, si nosotros miramos desde arriba ese mismo mortero, tenemos dos rostros humanos. Recurso muy, muy recurrente. Bueno, un adorno de hueso, procedente de la Rinconada, donde también hay un personaje
antropofelínico, diríamos, tiene piel de felino con sus manchas, pero está en una actitud que dista mucho de la felinidad, porque tiene un objeto en la mano, y tiene pies humanos y manos humanas. Así que, bueno, empiecen a mirar como para ir detectando cómo se construye este discurso. Otro de los soportes móviles que se ocuparon en este momento son los metales. Que fundamentalmente, si bien se utilizaron para elaborar herramientas para la vida diaria, para cortar, pinzas, cinceles, fundamentalmente se aplicaron a objetos que se empleaban en el marco de prácticas religiosas. Esto es lo que sostiene Luis González, que trabajó mucho el tema de la metalurgia prehispánica. Es una tradición de larga data, no se inaugura con Aguada, sino que hunde sus raíces en el formativo, pero es un proceso de producción muy complejo, que en el momento Aguada, digamos que tiene como un par de innovaciones. La primera de las innovaciones tiene que ver con la técnica de la cera perdida, que ahora se las voy a comentar, y la otra es la posibilidad de generar una aleación entre cobre y estaño, generando un bronce estañífero. Pero lo interesante específicamente de estos objetos es que el proceso de producción de metales demanda un conocimiento muy elaborado, muy específico técnicamente, porque era necesario coordinar una compleja serie de pasos productivos. Por un lado, detectar las vetas de minerales metalíferos en el paisaje, conocer muy bien el paisaje, poder ubicarlos, poder extraerlos, poder separar de alguna manera el mineral de la roca, luego fundir ese mineral a altísimas temperaturas. Imagínense que hay que llevar el mineral para lograr su fusión arriba de los 1000 grados. Imagínense la coordinación del trabajo, los hornos desarrollados para lograr esas temperaturas, mantener el fuego. Imagínense los colores que están involucrados en este proceso. El vertido de ese material fundido que pasó de un estado sólido a un estado líquido y a un rojo furioso, dentro de moldes de arcilla especialmente preparados para soportar esa amplitud térmica, diríamos, ese choque térmico, y luego el trabajo por medio de distintas técnicas de manipulación de los metales, para lograr, entre otras cosas, esta placa que ustedes ven acá, la famosa placa de la Fone Quevedo. En este momento se registran placas y hachas o cetros, específicamente dentro de estos metales vinculados a lo ritual, que son típicos de este momento, se reconocen como típicos del momento Aguada. Acá tenemos otras placas, no son muchas las placas, son, si no me falla la memoria, 9 placas. La construcción, la elaboración de estas placas, fíjense el detalle que tienen, muy fino. La manera de elaborar estas placas tiene que ver con este desarrollo técnico que les comentaba, el modelado a la cera perdida, que consistía básicamente en construir en cera el modelo, el objeto que uno quería obtener, tallarlo en cera, cubrirlo con arcilla, llevar a hornear, digamos, esa arcilla para obtener un molde. En ese proceso de horneado, la arcilla se vuelve sólida, firme, cerámica, y la cera se derrite y desaparece, y luego dentro de ese molde se vierte el metal fundido, y luego se obtienen estas piezas. Eso es algo que se inaugura en este momento. Respecto de la iconografía, puede haber algunas
discusiones, pero lo cierto es que es muy característico y que está vinculado con este personaje central, humano, siempre asociado al felino, siempre vinculado con las manchas, con las colas enroscadas, portando cabezas o hachas, bueno, y objetos de sus manos vinculados a aves. Bueno, esta temática típica de estos objetos es exclusiva de este momento. El gran problema que tenemos es que estas placas y también las hachas se encuentran fuera de sus contextos originales de uso, contextos arqueológicos. Están en colecciones de museos, fueron denunciadas en ámbitos muy distantes, incluso muy lejanos del noroeste argentino. Eso le llevó a Rex González a postular que quizás se trataba de chamanes itinerantes que circulaban por el noroeste argentino llevando este tipo de objetos tan especiales como un mecanismo de difusión de este culto religioso ligado a Aguada, pero lo cierto es que poco podemos avanzar en la corroboración de esta hipótesis porque no tenemos contextos claros de recuperación de estos objetos. Para que sigan mirando, estas son las hachas o cetros, donde también hay fauces y felinos mezclados con humanos, lo que remite a este momento, Aguada. Bueno, otro de los soportes expresivos móviles típicos es el de la cerámica, que es el soporte por excelencia. Nosotros vamos a abordar la cerámica, los recipientes cerámicos específicamente en el próximo video. Acá solo se los muestro, pero es el soporte expresivo. Además de los recipientes cerámicos, lo que producían estos artesanos eran figurinas, a pequeña escala, son representaciones humanas, a pequeña escala, en diversidad de posiciones, de posturas, con diversidad de tocados, de vestimentas. Se registran algunas en ámbitos de vivienda o en ámbitos funerarios, la mayoría se encuentra fragmentada y formando parte de colecciones de museos. Entonces, bueno, es necesario avanzar en la sistematización de esta información. Esto recientemente se está comenzando a trabajar, recientemente, hace unos años, pero digamos que es bastante reciente. No se había encarado el análisis sistemático de las figurinas modeladas, y algunas colegas empezaron a trabajar este tema. Carolina Prieto para el caso de la Rinconada, abordándolo desde la construcción de la persona, Laura Vilas, desde la región de Fiambalá, analizando, sistematizando el abordaje para ver los tipos de cuerpos que se construyen, las actitudes que se construyen, cuánto se alejan de la configuración del cuerpo humano real, pensando en que estos modos de construir cuerpos circulan por el tamaño de estas figurinas de mano en mano, en distintos contextos. Bueno, es todo un mundo que está recién comenzando y es muy interesante para abordar. Bueno, esto me había olvidado, pero acá les muestro algunos ejemplos de cómo están fracturadas y de las vestimentas donde aparecen elementos vinculados claramente con este momento Aguada, un felino, un tocado felínico con manchas, este personaje tenía fauces también. Bueno, acá hay otra cosa interesante que es esta boca cosida, que se vincula con las cabezas trofeo, que es otro tema que ya veremos si funciona. ¿Qué pasó aquí? Me fui. A ver si puedo volver para atrás. Bueno, acá. Solo, nada, esto lo vamos a abordar, les decía, en el próximo video, pero para que vean, empiecen a ver la diversidad de formas de recipientes cerámicos que existen en el universo Aguada y las temáticas que están desplegándose en estas superficies. Ya lo veremos en profundidad. Soportes expresivos fijos, el arte rupestre. El arte rupestre
Aguada, asociado con Aguada en general, se lo vincula con la zona del este catamarqueño, con la zona de la sierra del Alto Ancasti, la zona de Yungas. Esto ustedes vieron con Valeria las particularidades que tiene esta región geográfica de altísima humedad, mucha vegetación, muy baja visibilidad desde lo arqueológico, tiene condiciones muy, muy particulares, y lo que tiene fundamentalmente es que es el área en donde crece el sebil, que es esta sustancia psicoactiva que sabemos que en este momento estaba en uso y era uno de los bienes de circulación y de consumo muy importantes. El modelo tradicional sostenía que las sociedades Aguada estaban residiendo, ocupando los valles, los fondos de valle, en Ambato, en Hualfín y demás, y ciertos personajes, coordinaban caravanas de llamas que se dirigían a la zona de las Yungas a extraer el sebil, participar de ciertos rituales, pintando las paredes, las rocas, en ese marco de extracción del sebil, y volvían a sus lugares de orígenes y circulaban entre los distintos nodos a través de estas caravanas el producto del sebil. Entonces, siempre se pensó en la Sierra del Alto Ancasti como un lugar periférico, siendo explotado, entre mil comillas, por los nodos, las unidades residenciales que estaban ubicados en las zonas centrales, que son estos valles. Bueno, hace ya varios años que en este sector del este catamarqueño están trabajando el equipo de Marcos Quesada y Lucas Llego, que es quien aborda el tema del arte rupestre específicamente, y el equipo de Inés Gordillo, que junto con seguir avanzando sus investigaciones en la Rinconada, empezó a trabajar también en el este catamarqueño. Y lo que detectan es que no solo el arte rupestre no es exclusivamente Aguada, sino que hay evidencias de imágenes que pueden ser adscriptas a momentos anteriores y a momentos posteriores. Quiere decir que tiene una larga historia de uso y de pintado en esos, que se registran en esas paredes, sino que también hay asentamientos permanentes y muchos. Hay grandes extensiones de campos de cultivo, corrales, unidades residenciales. Es decir, que lejos de ser un área periférica a la que se accedía solo para extraer el sebil y luego se abandonaba, había gente residiendo ahí todo el año, y entonces esto obliga a complejizar el panorama y a rediscutir estos modelos tradicionales de la sociedad aguada y estos modelos de centro-periferia que poco sirven para explicar este fenómeno hoy. Respecto del arte rupestre en esta zona, lo que se observan después de los trabajos realizados es que hay distintas modalidades espaciales, en las que no voy a entrar, pero básicamente hay algunos sitios con arte rupestre que ocupan lugares que están separados de los ámbitos cotidianos, de los lugares de vivienda, segregados visualmente, y el arte rupestre se ubica en lugares de acceso restringido. Y están ocupando las paredes de unos grandes bloques de granito que se llaman batolitos, que son poco comunes dentro del paisaje de la sierra del Alto Ancasti, y que generan como un efecto escenográfico, en el sentido de que aparecen abruptamente dentro del paisaje con gran cantidad de vegetación verde. Son unos bloques muy grandes que rompen con esa continuidad de vegetación, y de alguna manera rompen, sostienen los investigadores, la experiencia cotidiana. Otro grupo de sitios se encuentran más cerca de los sitios de vivienda, están conectados con estas casas y mantienen un contacto más frecuente entre las actividades cotidianas y las actividades de pintado de estos paneles. Entonces, estas imágenes ligadas también a morteros múltiples resultan más accesibles a un público más amplio.
Lo interesante es que, es lo que les decía, digamos, hay una diacronía en la conformación de los diferentes sitios con pinturas que contrasta con esta idea inicial de homogeneidad, donde, como efectivamente ahora vamos a ver, hay imágenes que son claramente ascribibles al discurso visual Aguada, se pensaba que todo el arte de la Sierra del Alto Ancasti estaba vinculado con este momento, con este momento Aguada, con el periodo medio, y solo incrementando las investigaciones en el área, ampliando las prospecciones, se detecta que en realidad es mucho más complicado y más profundo la construcción de estos paneles que lo que inicialmente se pensaba. Algunas imágenes de la Sierra de Ancasti, que se conecta con lo que ya vieron con Valeria, de ese paisaje más húmedo, con mucha vegetación, cargado de árboles de Seville. Acá estamos dentro de uno de esos batolitos. Ahora seguimos para que vean. Este es el caso de Oyola, que es donde está trabajando el equipo de Marcos Quesada y Lucas Yeco. Ahí ven claramente los batolitos, esos mega bloques en cuyo interior se registran cantidad de pinturas rupestres, pero fíjense cómo rompen con ese paisaje, son divisables a la distancia, muy llamativos, y rompen con lo cotidiano, digamos. En ese sentido, cuando miran esto, es eso lo que están sosteniendo. Lo interesante de este sitio Oyola, y específicamente de Oyola 7, que es una de las cuevas que está dentro de uno de estos batolitos, es que los investigadores pudieron lograr algo que es muy difícil, que es datar el arte rupestre. Eso es un desafío enorme para los que trabajamos en arte rupestre, conseguir ubicar cronológicamente las imágenes. Lo que ellos vieron, y correlacionarlo con las prácticas que ocurrían en esos mismos sitios. Ellos lo que pudieron detectar es que había fogones dentro del sedimento, múltiples fogones que evidenciaban distintas actividades dentro de la cueva, y pudieron correlacionar esos fogones con las manchas que se registraron en las paredes de la cueva, que estaban por encima o por debajo de las pinturas. Dataron los fogones, a grosso modo les cuento, hicieron un análisis químico de la composición de esos fogones, pudieron identificar qué fogón correspondía a qué mancha, y pudieron entonces correlacionar de alguna manera la estratigrafía del piso con la estratigrafía de las paredes, y ponerle un tiempo relativo a esas imágenes. Es una estrategia metodológica muy novedosa y muy interesante que están desarrollando hace unos años en este ámbito, en este espacio. Otro de los sitios, típicamente Aguada, la Cueva de la Candelaria, que tuvo la bondad de permitirle a Ana María Llamazares datar directamente una de sus pinturas, y ubicarla dentro del lapso esperado para el periodo medio, entre el 700 y el 1300. Ahí está la doctora Inés Gordillo en la imagen. Y ahora vamos a ver las escenas que aparecen pintadas en esta cueva, una escena que se conoce como danza ritual, donde hay un felino y cantidad de personajes antropomorfos junto a un fuego. Bueno, hay cantidad de interpretaciones vinculadas con esto. Otra cueva, el hornero, donde otra vez vemos felino, típicamente Aguada, de perfil, con sus manchas, con sus fauces. La cueva del guitarrero, acá, fíjense, estas imágenes están todas, estos calcos son todos de Inés Gordillo. Acá vemos como un personaje antropomorfo central, frontal, cuyos brazos sus manos terminan en fauces felínicas, y su cabeza está conformada por dos cabezas felínicas de perfil. De esto hablamos cuando hablamos de combinaciones, de figuras compuestas, de mezclas entre lo felínico y lo humano. Y este es el caso más conocido, seguramente alguno de ustedes lo conoce, el de la tunita, trabajado por Carlos Nazar y equipo hace muchísimos años, un batolito
en cuyo interior se despliegan estas imágenes que son francamente impresionantes. En secuencias, son realmente maravillosas. Para los autores, para Nazar y equipo, hay algunas imágenes aquí que permiten pensar en escenas de sacrificio. Una de esas imágenes es esta que, ahora se las voy a marcar yo aquí, esta que está el calco acá, donde hay un personaje ataviado con un tocado, con una especie de cetro o hacha o algo así, y está sometiendo a otro personaje. Bueno, esto da para mucha discusión, para ellos implica la representación al menos, y la incorporación dentro del discurso visual de la idea de los sacrificios humanos, que retomaremos en el práctico también luego. Otra foto de la tunita, para que vean, realmente es muy impactante este sitio, es maravilloso. Y el último de los soportes materiales fijos que vamos a mencionar es el de los geoglifos, que es un caso muy particular, exclusivo de este momento, exclusivo del noroeste de La Rioja. Estos geoglifos, que se denominan también estrellas de colores, estrellas de Vinchina, se registran solamente en este lugar, en el noroeste de La Rioja. Ahí tienen en el mapa la ubicación de los geoglifos registrados, que son un montón. Son 29 geoglifos en distintos sitios de los valles de Antinaco y de Vinchina, y tienen esta estructura, son estructuras terraplanadas, ay, qué mal que me sale, terraplenadas, no son muy elevadas, pero lo interesante es que están cubiertas por piedras de colores, y las piedras son siempre rojas, negruzcas y blancas, y se alternan para generar distintos efectos visuales. En algunos casos hay efectivamente estrellas, en otros casos hay alineaciones de rocas de estos colores siendo alternados para lograr esos efectos visuales. Es una búsqueda muy intencional y es muy llamativo. Hoy están bastante destruidos, pero el trabajo sistemático del equipo de Adriana Calegari ha permitido registrar esta cantidad de estructuras y generar este tipo de calcos y de reconstrucciones donde se pueden observar todavía hoy en el espacio, en el paisaje. Ellas recuperan los materiales cerámicos vinculados a estas estructuras para poder ascribir temporalmente, ver en qué momento podrían haber estado siendo empleadas, utilizadas, integradas dentro de las prácticas de estas sociedades, y lo que detectan es que la mayor parte está asociada a contextos con alfarería ligada al estilo Aguada. Entonces, ellas sostienen que es en ese momento, en el momento del periodo medio, entre el 600 y el 1000, donde se construyen y se utilizan con mayor intensidad. Pero, dado que también registran materiales en menor proporción, pero también registran materiales de estilos tardíos del periodo de desarrollos regionales, de estilo Sanagasta, básicamente, después veremos eso cuando nos toque verlo, ellas sostienen que continúan vigentes, de alguna manera son incorporadas estas estrellas dentro de las prácticas de sociedades que ocupan estos lugares en forma más tardía. Acá tenemos algunos otros ejemplos para que vean cómo se ven en el paisaje hoy y las reconstrucciones, tomadas todas de los trabajos de Calegari y colaboradores. Bueno,